Claro. No, no de pantalla, Listo. de que quiero ver. Entonces, vamos con la categoría número 4. La investigación de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y el desarrollo de los niños y niñas. Considera que su formación o estudios realizados le brindaron todos los elementos necesarios para desempeñarse adecuadamente como educador infantil, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué? Pues mira, yo no tengo así como muchos recuerdos de que hubiésemos tenido como, es que claro, yo me gradué en el 2011. Entonces el tema alrededor de las TICs no era como muy, sí, como que todavía no estaba muy a la A la vanguardia. vanguardia. Sí, entonces yo, pues tanto era que no me acuerdo. No recuerdo haber tenido como una línea de formación alrededor del tema. Y pues creo que ahorita, pues en la actualidad, el asunto es que sí es súper importante. Primero porque nosotros como profes debemos siempre estar un paso adelante dentro de los procesos también como tecnológicos y lo que podamos desarrollar. Y más porque pues hay algo que he aprendido también como en otra labor que he estado realizando y es que los niños son nativos digitales. Nosotros somos migrantes digitales. Entonces los niños tienen una relacionamiento y una fluidez más con este tema, mientras que a nosotros nos cuesta más trabajo. Bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero sí hay un asunto allí en términos de relacionamiento y la importancia de esta herramienta para tener muchos elementos. O sea, yo creo que ahora incluso la misma academia no te ofrece con la misma facilidad y la misma fluidez información que lo hace las redes, que lo hace la IA. Es también pues como asumir cuál es el lugar ético del reconocimiento de las TICs, entendiendo que son para el ejercicio docente y no para el trabajo con los niños. ¿Sí me hago entender? O sea, nosotros debemos tener herramientas digitales y tecnológicas, pero no para el trabajo con los niños, sino para nosotros mismos, para podernos estar actualizando, para poder reconocer didácticas, herramientas lúdicas también. Entonces sí creo que no, que, que eso es un elemento que pues ahora a uno pues que ya está más viejito, o sea, fue formado hace más tiempo, pues sí nos implica estarnos formando en estos aspectos y pues por eso a veces también nos da duro que se desconfiguró tal cosa y uno no sabe ni qué hacer. Sí, claro. Entonces o sea, creo que no es solamente una cosa para la licenciatura, sino para la vida, Para la vida. pues Que porque a ahorita la es final importante así para se está todo. manejando todo. Sí, total. Y Sí. entonces en este caso, ¿tú la manejas con tus niños? ¿La utilizas? ¿Te ha servido para tus clases en algún momento? ¿Cómo la manejas? Pues bueno, es que lo que pasa es que yo hace rato que no trabajo directamente con infancias, porque yo trabajo es en la formación y en la asesoría de profes. Ok. Eh, pero por eso te digo, es también cuál es la concepción alrededor de las herramientas desde mi formación y con el grupo con el que trabajo, porque yo puedo trabajar con papás, no necesariamente trabajar con niños. O sea, el hecho de ser licenciada en educación infantil no me dice que tengo que trabajar solo con niños. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo creo que ahorita hay muchos elementos que, insisto, le permiten a uno tener herramientas en términos de cómo hacer más óptimo un espacio de transmisión de conocimientos o de formación, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, yo trabajo enfoque STEAM. Entonces, es poder entender cómo es el diseño
de la didáctica estén entendiendo el design thinking y no sé qué, pues eso le sirve a uno en términos de actualización metodológica, en términos de actualización, también alrededor de lo que está en la actualidad con las tecnologías de la información. Pero creo que también ahí hay unos estudios que uno va identificando, Lady, es que en lugar de eh, apuntar al manejo de las tecnologías, se está problematizando el uso de menos tecnologías para ciertas edades. Entonces, lo que te digo, para nosotros está bien como herramienta, pero para los niños sí, creo que ahí la cosa pues cambia un montón con relación al tema de las tecnologías de información. Y hay algo que también que quiero pues también ponértelo acá, y tiene que ver precisamente con el tema de la cultura, las cosmovisiones y las concepciones de vida. Y es que nosotros tenemos una idea de lo que es la comunicación, ¿cierto? Sí. Pero este tipo de escenarios le permiten a uno identificar que la comunicación no es simplemente lo que conocemos. Entonces, allí también hay unos cambios de paradigmas bastante interesantes. Entonces, pues en algunas cosas se, se tienen como herramientas, pero pues creo que como para darle un sentido más crítico a esto es como cuál es la reflexividad que se hace con el uso eh, en los diferentes niveles que tiene las tecnologías, ¿no? Eso sería. Ok. Entonces, la categoría número 5, los licenciados en educación infantil como intelectuales transformativos. ¿Qué opinas sobre esto? Pues yo creo que yo hago parte de ese combo. Yo, Primero porque pues una de mis decisiones de vida y profesionales fue no estar en aula. O sea, yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años mientras que fui estudiando la licenciatura, trabajaba y estudiaba al tiempo, y sentía que el tema de la institucionalidad, en particular, por ejemplo, con los colegios privados, te limitan mucho. Tú debes estar dispuesto a hacer caso, y yo siempre he sido terca. Entonces, eso, uno es, dos, algo que a mí me hizo clic en la universidad fue todo el tema de la importancia de este ciclo de vida para el ser humano. Y veía que la gente no tiene un desarrollo ético a la hora del trabajo con las infancias. O sea, yo seguía creyendo que, porque eso era lo que veían mis compañeros de trabajo, y era que era una visión de cuidado. Entonces yo pensaba, bueno, pero es que yo no estudié para cuidar niños desde esa idea, ok, sino que creo que es mucho más profundo, mucho más político el hecho de, de hacer un cuido integral, cambiando la idea de cuido de las infancias. Entonces decidí y tomé más bien la postura de trabajar en escenarios no convencionales, con fundaciones, con la Casa de Pensamiento. Luego trabajé como referente de primera infancia, articulador entre las casas de pensamiento y las instituciones educativas del distrito, donde había población étnica. Entonces, los niños salían de las casas de pensamiento y los recibían las instituciones en prejardín. Y qué choque tan bravo, niños invisibilizados, niños vulnerados, niños estigmatizados. Entonces yo, por ejemplo, trabajé en la localidad de Los Mártires, que tiene hijos de trabajadoras sexuales, hijos de habitantes de calle, hijos de indígenas, hijos de gente desplazada, o sea, toda la interseccionalidad que te puedas imaginar allí.
Entonces ya no era solamente pensar en los indígenas, sino en, por eso te digo, en la diversidad y en la riqueza, porque las profes veían era problemas. La niña piojosa, el niño que no hablaba español, el niño que un día sí venía y otro no, porque la mamá todos los días no lo podía llevar, que era trabajadora sexual. O sea, es entender la diversidad del mundo en un aula de clase. Sí, claro. Entonces, mi función era hacer reflexión y hacer armonización curricular con las profes de primaria, de ciclo inicial, para que hubiese mucho más respeto por esas infancias, por esos niños y esas niñas. Entonces, eso ya te cambia la idea. Entonces, ya por eso no volví a ir. Y pues luego ya me voy a vivir al Cauca, que allá duré 9 años trabajando. Y el primer trabajo que tuve fue con el proceso que tiene el ICBF a nivel nacional, que es un modelo que es en familiar, que ahí también entendí cuál es el lugar de la familia dentro del acompañamiento. No lo debe asumir un dinamizador, un profe, sino que eso hace parte también de la responsabilidad de vida que tiene una familia con una semilla. Y, y creo que es eso, o sea, para que nosotras, lo digo porque tú estás siendo formada, yo me fui formada en educación infantil, creo que tenemos más responsabilidades éticas y políticas que estar en un aula. Estar en un aula está bien porque tú estás acompañando unos procesos, pero detrás de esos niños y esas niñas están sus familias, hay un contexto sociocultural, hay unas dinámicas también en términos de conflicto, en términos de, de desplazamiento, bueno, muchas cosas que tiene este país, pues como para uno quedarse simplemente con la idea maternalista del cuidado, ¿sí? Entonces creo que nosotros tenemos que pensarnos es en clave de eso, o sea, también como cuál es nuestra función ética y política con relación a nuestra profesión, a nuestra decisión de vida. Y hay algo que he aprendido especialmente en el doctorado, que estoy haciendo educación y sociedad en La Salle, y es a mí una palabra me hacía mucho ruido con el tema de la vocación, porque también se metió una idea muy romántica en que es ser maestro. Ay, es que tengo que tener vocación, como que es un don de Dios. O sea, pareciera que no, es una decisión de tu vida, una decisión política que quieres hacer con tu vida, y no es desde la visión del servicio, no, es una visión política en términos de que tú tienes un momento de vida al cual le haces un acompañamiento y que le va a servir para el resto de la vida. Y está ahí sí teóricamente y científicamente está comprobado que lo que pasa durante los primeros 7 años define todo en la vida de la persona Sí, claro. socioemocionalmente, en el tema cultural, en el tema biológico, todo lo que pasa hasta los 7 años es importante. Entonces, si nosotros tenemos la etapa más importante de la vida del ser humano, ¿por qué nos pensamos solo en la visión de cuidado? Entonces, yo creo que o sea, tiene que haber un cambio de pensamiento, una transformación de pensamiento, y el hecho de que yo sea educadora infantil no me quita el hecho de que sea antropóloga y que ahora, esperando y los espíritus lo permitan, termine el doctorado, pero es eso, es también cuál es tu lugar de enunciación, cuál es tu posicionamiento. Y por lo menos yo soy mujer, indígena, educadora infantil, Está toda sí, completa. es Es- todo lo que te Sí, constituye como claro. ser humano. Entonces yo no puedo pensar que mi rol como educadora infantil sea ponerme un uniforme de animalitos y entonces todos los días estar cortando papel, estar cantando rondas. No digo que esté mal, solo que creo que nosotros éticamente estamos hechas para Para otros más. espacios que no necesariamente es este. Tú puedes cambiar mundos en el aula, sí, pero es que esas infancias no solamente dependen de ellos. ¿A ti de qué te sirve generarle unas condiciones de cuidado en un espacio de 8 de la mañana a 4 de la tarde? Hablo por lo menos de los jardines infantiles. Y es el espacio seguro para ellos y está bien. Pero si no mueves
todas esas estructuras y todos esos contextos alrededor, pues no pasa nada. O sea, tenemos que hacer cambios más estructurales, más disruptivos, que no necesariamente es el aula de clase. Entonces yo creo que eso es también muy importante. Y creo que también tiene que ver con esto que te estoy diciendo. Muchos profes, por la idea de lo vocacional, no vuelven a estudiar nada, no vuelven a coger un libro, no se actualizan, o sea, no sé si de pronto esto lo expongas y queda pues en la entrevista, pero yo creo que de las profesiones más mediocres, la nuestra, porque la gente cree que es salir y graduarse y tener el título y ya. Y yo lo que he aprendido es que tienes que seguir leyendo, tienes que seguirte actualizando, tienes que, tienes una responsabilidad ética por tu profesión. Claro. Entonces la gente cree que nosotros no, o sea, tendríamos que aprender nuevas didácticas o nuevos juegos o más canciones. Pero tú me preguntas a mí, no me sé una canción infantil. Y eso no quiere decir que porque soy educadora infantil, entonces tengo, Que saberlo. y a mí en la comunidad se me burlan porque a mí me dejan cuidando un niño y a los 10 minutos ya está chillando porque, sí, pues, o sea, ese no es mi lugar, ¿sí? Sí, claro. Y que sea educadora infantil no quiere decir que entonces yo sea la payasita y la cuidadora de niños. Entonces, sí debe haber un ejercicio transformado, pero eso parte es de la persona. La academia te despierta, sí, te da algunos elementos, pero creo que cuando tú ya sales de la universidad y empiezas a transitar en esa realidad, tienes dos decisiones. Y es hacer lo que el resto de la gente hace o cambiar eso para poder dignificar tu labor. Creo que es una cuestión también de dignidad frente al ser educador infantil. Sí, Entonces la claro. cosa cambia. Sí, bastante. Sí, ahí hay dos perspectivas diferentes. Y pues lo que tú dices, todo va cambiando, no sería bueno como estudiar, dejarlo ahí, sino seguir, o sea, seguirse formando para ver qué viene, qué podemos hacer, qué se puede. Sí, me parece Mm. chévere. Bueno, y entonces con respecto a esto y todos esos pensamientos que tienes, ¿qué satisfacciones y qué desafíos se te han enfrentado pues con ese mismo tema siendo educadora infantil? ¿Cómo lo ves? Hay gente que está, me imagino, en pro y en contra de tu pensamiento. No, lo que pasa es que hay una visión cómoda. O sea, hay profesionales de profesionales. Hay gente que es muy buena, muy buena. Yo, por eso te digo, de mi grupo de compañeras de trabajo de la universidad, si te digo, o sea, no son más de 10 que están en aula, pero porque las nombraron. Casi todas, sí, casi todas están nombradas, pero de resto nos dedicamos a la investigación, a la producción intelectual, a la formación de otros compañeros, eh, a transformar y diversificar las formas de la educación en términos de la literatura, en términos del juego, ¿sí? O sea, creo que cada una asumió un rol con las formas de. Entonces, mi rol fue, primero, coger la línea de la interculturalidad, que creo que ese es como mi fuerte. Y segundo, pues empezar también a problematizar. Yo creo que el asunto, más allá de la investigación, vista como un ejercicio académico, teórico, es qué te preguntas a diario y eso que te preguntas, pues le estás dando respuesta o simplemente lo normalizas y lo naturalizas. O sea, a mí por lo menos cuando estaba trabajando con los quichuas, teníamos una niña, Natalie, y ella pues tiene, supongo yo todavía, tiene espectro autista. Y ella tenía unos comportamientos muy marcados de digamos que su desarrollo social era bastante complejo, una niña muy agresiva. Y a mí, ¿de qué me sirve como educadora infantil decir, ay, pues que me manden a la profe de inclusión? Eso no es, yo acaso estudié para eso, porque tenemos colegas que hacen eso, Lady. Sí, claro. Y es, ay, ojalá no venga, ojalá la saquen de acá.
porque no hay un compromiso ético, ¿ves? No es vocación, porque no es amar a la niña y abrazarla, maternarla, no. Es yo como profesional en educación que tengo que hacer para mejorar su calidad de vida y para mejorar mi trabajo. Que si yo tengo herramientas, pues va a ser más fácil. Entonces yo no puedo esperar a que me diga en el jardín o en la casa de pensamiento en donde esté y es, no, es que yo necesito que me manden una sombra o necesito que me manden una profesional de acompañamiento porque yo no sé qué hacer. Entonces, está toda la tecnología a tu servicio. Tienes muchas herramientas de donde indagar, investigar. ¿Qué puedo hacer con esa niña? Sí, claro. Lo mismo me pasó con Samay allá mismo. Por eso yo decidí no estar más en aula. Samay tiene parálisis cerebral. Y la docente de apoyo iba una vez cada 15 días y ella nos dejaba actividades. Pero a nosotros nos tocaba también mirar qué hacíamos porque ella tocaba hacerle terapias físicas para que el cuerpo no se le pusiera más rígido. Su condición económica de su familia era muy fuerte, ya no tenía silla de ruedas, tocó hacerles unas adaptaciones. Pero, por ejemplo, trabajando con Samay, logramos un ejercicio de empatía con sus compañeros frente a la alimentación, frente al acompañamiento, al cuidado. Entonces, es también qué tipo de nichos estás generando con ellos para que no solamente se sensibilicen el maestro, sino también los niños. Entonces, yo creo que los desafíos y los retos que se te presentan, vuelvo e insisto, tienes dos opciones, y es quejarte y decir, ya, sí, o "Ah, eso no es problema mío, ojalá no venga". O dos, y es tomar el otro camino y es empezar a crear tus propias herramientas para. Entonces también es una visión muy maluca que tienen muchos profes y es que yo tras del hecho tengo que planear, tengo que cuidar, tengo que ser enfermera. Entonces, ¿por qué me tiene esto? Así, claro, es la idea. ¿Sí? Eso es como ese es el Pues si fundamento. usted se va a andar quejando de lo que decidió para su vida, pues jodidos estamos. O sea, todos tenemos derecho de quejarnos de alguna cosa en nuestro trabajo, pero una cosa es quejarse de vez en cuando y otra cosa es volverle un problema todos los días. Y no buscar la solución. Y eso, y no estar dependiendo de quién te los dé. Entonces, yo creo que tiene que ver con el ejercicio de cómo te retas tú en la vida para hacer ciertas cosas, si ves tu profesión como una profesión, o si te relegas a la idea de, insisto, del cuidado. Entonces, mucha gente, Lady, se mete a nuestra profesión, a ser maestros, que porque trabajan de 8 de la mañana a 12 del día, a 2 de la tarde. Ay, es que queda el resto de la tarde libre. Mentiras. Ojo. O sea, tú todo el tiempo tienes que seguir estudiando, tú todo el tiempo tienes que seguir, tienes que planear, tienes que diseñar material. Y entre más innovadora seas, más trabajo hay. Más trabajo hay. Porque si tú te pones a inventarte material, pues te vas a echar toda la tarde y el resto de la noche para poder, y para una actividad que a los niños les dura 20 minutos. O sea, tú tienes que sacar a aflorar toda esa creatividad, porque eso lo tenemos que hacer, indistinto que trabajemos con niños o con profes. Pero entonces es eso, sí, yo creo que tiene que ver más con cómo se asume el rol y qué tipo de profesor. Pues porque yo he tenido colegas que, ay, yo la verdad les digo, Lady, y pues ya como coordinadora de educación que fui en Toribio, yo les decía, venga, yo a ustedes no les voy a celebrar, ni a festejar, ni a agradecer porque hagan su trabajo. Yo al cajero, y pues yo soy muy odiosa, Mm. les digo, yo al cajero no le agradezco ni le aplaudo porque me bote plata, esa es su ¿Sí función. estás aquí nuevo eso? Éticamente nosotros tenemos unas funciones. Otra cosa es que ya hagas cosas disruptivas, que hagas cosas nuevas, que hagas cosas innovadoras. Eso sí uno dice, a este profe, chévere. Pero hay otras que ni siquiera para eso. Mira, yo tuve una profe de las que les hacía acompañamiento pedagógico en los mártires y perdón lo que voy a decir, porque sé que es una colega, sé que es una señora, pero está desgraciada.
tenía niñas, tenía niños de habitantes de calle y de trabajadores sexuales, ahí en el Ricaurte. Y la profe ya estaba a punto de pensionarse. Y resulta que ella tenía transición. Y esta profe, un día yo llegué y la niña tenía desamarrado el zapato. Y entonces yo le dije, profe, la niña tiene desamarrado el zapato porque yo llegaba era a hacer observación. Y entonces la profe dice, ¿acaso es que es mi culpa, es mi responsabilidad? Que Dios agradezca que mío. la tengo, que agradezca que la tengo acá y que la mamá no la abortó porque no es prostituta. Ay, Delante de la niña. no. Dios. No, qué horrible. Como, o sea, no, no, no me cabe en la cabeza. Qué falta de respeto. Por eso te digo, cuando uno asume el rol de acompañante, de formador, de asesor, tú te encuentras una cantidad y puedes tenerlas en tu lugar de trabajo, pero a veces nos quedamos callados porque hay profes que les pegan a los niños, hay profes que no los dejan ir al baño, hay profes que no los dejan hablar, hay profes porque no tienen la conciencia ética de su profesión, ¿ves? Claro, Entonces es una cosa muy fuerte, o sea, tú te le tiras la vida a una niña diciéndole eso todos los días. sí, claro. No, y si lo La escucha niña más desde la casa, imagínate. Ay, no, o sea, la idea no es esa. No, Pero terrible. la profe le dice eso y entonces dice, pues que le enseñe la mamá. Sí, Y claro. yo, profe, esa no es la forma. Pues ahí le puse un requerimiento y la hice vaciar. No, pero que, o sea, Pero es eso. Y también qué rol tenía que tener yo pues para poderla hacer vaciar. sí, claro. Pero entonces, ¿ves? Son ese tipo de cosas que tienen que ver con eso. Entonces, muchos de los ajustes que se han hecho dentro de los procesos educativos de formación de formadores, pues precisamente tienen que ver con las diferentes formas y que ya no podemos pensar que en Colombia en particular, un país pluriétnico, multicultural, que es laico, que respeta la diversidad, que tiene políticas de inclusión de todos los aspectos, pues los profes estén formados a la antigua. Y peor aún que no tengan una conciencia pues digamos que el lugar político, insisto, que tenemos. Entonces es dignificar también el rol. Entonces creo que sí. Y pues ustedes, yo supongo que cuando hacen práctica o cuando tienen la oportunidad de estar en campo, pues la gente romantiza mucho la profesión. Sí, eso sí es verdad. Entonces, Sí, pues porque también hay que no todos los niños quitarle son ese velo. fáciles y ni los papás, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de los niños, pero a veces también los papás son complicados. Entonces hay que saberlos manejar. Pero sí. Mari, voy a dejar de grabar y hablamos chévere las dos, ¿listo?